Comunicaciones del siglo XX. Es un tema de gran importancia, ya que su influencia entre las masas, personajes, fueron de gran relevancia con relación ante el proceder de la historia, como la conocemos. Para comenzar, definimos el significado de qué es la comunicación. Y en palabras coloquiales, corrientes, es simplemente el paso de un mensaje de un emisor hacia un receptor por medio de un trayecto denominado espacio. Este espacio tiene algo preciado, de gran valor ante las personas, que aunque a veces lo ignoramos, dicho valor, todos lo conocemos y lo requerimos. La ansiedad de ese mensaje la conocemos como incertidumbre, curiosidad o hambre del conocimiento. Ese objeto tan valorado, por así decirlo así, objeto, es lo conocido como información. La valiosa información, valorada según su grado de veracidad, es un verbo y un sujeto a la vez, que se aloja en nuestro pensamiento y nos promueve ideas, sentimientos, vivencias, etc. Y en este caso, o por lo menos en este tema, vamos a tratar de los medios. Y los medios son en sí los administradores de tan anhelado tesoro que requerimos para vivir cada vez menos sin una venda en los ojos. Por eso, la información que entra en nosotros debe ser discernida, pura, verdadera, ya que todo puede meterse en su cuerpo. Mala comida, malos hábitos alimenticios, pero nada es tan perjudicial como una mala idea en tu cabeza, promovida por una información errónea. Y con esta pequeña definición de lo que es un medio de comunicación, entramos a este tema tan interesante como es comunicaciones de este gran siglo, el siglo XX. El bolígrafo. El bolígrafo es un instrumento tan pequeño y tan simple, pero a la vez práctico. Es sorprendente cómo algo tan sencillo produce un gran impacto en la sociedad, hacia un mundo más culto. Todo comenzó cuando un hombre que respondía al nombre de Joseph Viró, de origen húngaro, caminaba una tarde del 10 de junio de 1943 en Argentina, Buenos Aires. De repente sintió de golpe la inspiración al ver que los niños, jugando a las canicas, notó que una de esas bolitas de cristal, al ser impregnadas por el agua, marcó una línea al rodar. Su mente, inquieta con este momento, impulsó la idea a la invención del bolígrafo. Anterior a este suceso, la sociedad no era cercana a la escritura, ya que las herramientas rudimentarias de la pluma y el tintero era de complicada manipulación y portabilidad. Poco después de la aparición del bolígrafo, esto cambió. Las personas, al ver su fácil manipulación y, como ya dije, su portabilidad, empiezan a comunicarse por medio de la escritura, de manera masiva, con relación a los tiempos posteriores. El auge de que cualquiera puede escribir y con mayor facilidad también promovió de forma considerable la literatura. El mundo empezó a expresarse, a leer, y sin darse cuenta, una simple varita lo conllevó a una existencia más culta, a una existencia literaria. La sociedad conoció los adentros de sus emociones, gracias a la expresión literaria, como medio de comunicación y desahogo mental. Esto llevó a un sinnúmero de nuevos movimientos literarios, como el revolucionario, romanticismo moderno, modernismo, entre otros. También un impacto curioso en la sociedad fue de que este pequeño invento se tornó
como un objeto que indicaría un estatus social, o sea que este, entre más costoso y lujoso, a la vista de sus alrededores, daría a pensar que tiene una cierta posición económica significativa. Y por eso conoceríamos también este invento como una herramienta más, una herramienta simple, pero de gran importancia e influencia para que el mundo volvería a expresarse, no con palabras pronunciadas por la boca, sino con palabras expresadas de puño y letra, que con una simple nota podía cambiar el rumbo de la historia para una persona, para el cambio de pensamiento de un corazón o un sentimiento como una flor naciente. Por ende, el bolígrafo es un invento de gran relevancia para este siglo, porque de no ser así, las personas no se limitarían simplemente a escuchar. Ahora se limitan siguiendo las pautas para crear literatura por medio de sus manos, sin temor de que sean cuestionados, ya que son sus pensamientos algo muy respetable ante una sociedad carente del punto de vista de otras personas. El periódico es un medio de comunicación muy importante, aunque no es invención de la época de la cual estamos tratando en ese tema, sí tuvo una gran influencia en este siglo, ya que por medio de este la gente se comunicaba de noticias de la cual le revela una luz que a su vez es un sinónimo de una realidad para ellos. Tenemos en cuenta que por medio de este las personas empezaron a creer de lo que ellos tenían que creer, como la realidad política, la realidad económica de sus situaciones. Tenemos ejemplos importantes de los inicios del siglo XX, de que es un ejemplo muy claro de cómo influyó este medio de comunicación en esta sociedad, más que todo en la parte europea. Cuando los países empezaron a revolucionarse, empezaron a crear su economía, empezaron a crecer por medio de la revolución industrial, revolución burguesa, etc. Las fábricas empezaron a crecer y con ellas la mano de obra. Pero en estos puntos empezaron también a explotar la mano de obra de una forma inhumana, haciendo que los propios trabajadores murieran en sus propios puestos de trabajo. Y por medio de la escritura y posteriormente del periódico, esas personas tuvieron la capacidad de quejarse y por lo menos de darse un grito de desesperación acerca del maltrato que estaban viniendo a tener. Pero poco después, la información se iba dispersando de cómo las condiciones tan inhumanas de trabajo se estaban presentando. Cosas así que la masa empezó a enterarse. Las personas empezaron a apoyar unos a otros, trabajador con trabajador, hasta que después toda la masa trabajadora, el proletariado, en una sola voz, dijo basta acerca de este trato tan paupérrimo. Lo que hizo fue que, por medio de la información del periódico, esto pudiera tener otra cara, y las personas tuvieron una voz y voto en contra de esto. Otra influencia del periódico y de diarios que circulaban en el año 1914 es un claro ejemplo de cómo influenció este medio ante la mente políticas de estas personas. En el caso de Bosnia se dio. Había un movimiento político denominado Joven Bosnia, de la cual hablaba sobre el acercamiento hermano a una patria denominada Serbia. Serbia y Bosnia tenían la misma raíz, un mismo génesis, pero por casos de la historia, estas dos se habían separado, pero querían unirse. Otro movimiento de Serbia también dispersaba en sus diarios la necesidad de unirse a la nación de Bosnia. Estas dos naciones querían de nuevo unificarse como única.
y autónoma. Este sueño fue frustrado, ya que todos los diarios que promulgaban este gran ideal de la unión de estas dos naciones llegó al Imperio Húngaro. Esta información, por medio del periódico, llegado a manos del Imperio Húngaro por el gobernante en ese momento del señor Francisco Fernando o Franz Ferdinand, hizo que tomara cartas en el asunto e interviniera esta unión, ya que para tácticas de guerra y tácticas de expansión, el Imperio Húngaro quería el territorio de Bosnia. Por ende, conquistó Bosnia y lo invadió a tal punto de convertirlo otro más en su gran nación. Una gran nación que a su vez era el Imperio Húngaro. Pero Bosnia no miraba con gran agrado este suceso, porque ellos querían volver con su hermana nación, la nación de Serbia. Por ende, Las personas estaban siempre con una seria furia en sus cabezas. Una furia que fue identificada más con el periódico y su información propagada por este movimiento llamado Joven Bosnia. Y también por el periódico que entraba por el país hermano, Serbia, que era el movimiento de Mano Negra. Haciendo así un atentado a un gran importante ícono del gobierno del imperio. Este imperio tenía a su vez varios aliados, como tenemos en mente, aparte de parte de Italia, Alemania y el gran famoso Japón en ese entonces. Estas personas también tomaron cartas en el asunto, quisieron apoyar al imperio austrohúngaro, para así tener también su tajada por medio de una guerra que se podría iniciar. Ellos intervinieron a Serbia porque se decían que era por parte de espionaje de los países aliados, de la Triple Entente, cosa que era falsa. Pero más que todo, esas investigaciones se hicieron para que así se fuera un principio, se hubiera un génesis o una intención de guerra. Serbia, por su parte, como estaba también tenía relaciones con la Triple Entente, llamó a sus aliados, que era Inglaterra, Rusia, la cual tomaron también cartas del asunto y no dejaron que fueran intervenidas por investigaciones alemanas y también austrohúngaras, ya que las investigaciones por parte de Alemania y sus aliados, como el Imperio Húngaro, que a lo cual estaban respaldando, fueron incitadas por la exageración de los medios de comunicación, diciendo que eran traición por parte de sus gobernantes, era traición por parte de los subgobernantes, y esto causó un revuelo entre las relaciones de los países de la cual se estaban limitando. Alemania, como ya lo dije, vio como una oportunidad de guerra y una oportunidad más para expandirse un poco más sin importar los tratados que ya se habían hecho. Los medios también decían que Alemania tenía este pensamiento de expansionarse por medio de cualquier insinuación de guerra o cualquier discordia de guerra. Eh, los, los medios de comunicación fueron gran parte culpables en el inicio de esto, porque fomentaban ideas, propagaban información, exageraban la información. es por eso que los medios de comunicación, al ver tanta atrocidad por medio de la información que estaban difundiendo, demostraron que ellos tenían la información y la administración de ella en sus manos, y tenían también el poder de la historia consigo. Por eso tenían que tener la responsabilidad y vieron también la necesidad de tener la responsabilidad para administrar tal como debe ser el pensamiento de los demás. Durante los primeros años, el teléfono fue asociado tanto con el entretenimiento para un público disperso como con la comunicación punto a punto entre individuos.
Una de las predicciones de Springfield Republican en 1897 era que gracias al teléfono toda la música de cualquier persona podría distribuirse en el país al mismo tiempo que se canta, y de esa manera popularizar la buena música en un grado desconocido hasta ahora. En Hungría, Teodoro Puskás, con la colaboración de Nikola Tesla, inauguró en 1903 un servicio telefónico que ofrecía a los suscriptores lo que en realidad sería el primer sistema de transmisión radiofónica del mundo. A cada suscriptor le entregaban un cable largo y flexible y dos auriculares, mediante las cuales podía escuchar el programa diario que le ofrecía boletines de noticias, resúmenes de periódicos, informes de la bolsa, conferencias, noticias deportivas, ópera, clases de inglés y hasta programas infantiles. Este servicio fue más exitoso que su paralelo inglés, de la Electrophony Company, en 1904, que ofrecía conexiones a teatros, conciertos e inclusive servicios eclesiásticos. Con estos ejemplos se comprende que el teléfono de placer se desarrolla como un instrumento de entretenimiento e inclusive podía ser conocido como un juguete de cualquier persona. Sin embargo, Bell, su creador, pronosticaba que terminarían por prevalecer los usos serios del teléfono. El progreso de la extensión de las redes telefónicas fue mucho más rápido en Estados Unidos y Canadá que en Europa, aun cuando Gran Bretaña fue el primer productor mundial de cables. The Times en 1905 decía que en Gran Bretaña no tenía sentido que el teléfono fuera cosa de millones, pues argumentaba que más bien era una comodidad para ricos y un aparato comercial para quien podía darse el lujo de pagarlo. En 1908, el ministro de Economía de Gran Bretaña afirmó que la comunicación telefónica no era un deseo de la gente que vivía fuera de las ciudades, mientras que en Canadá, Estados Unidos y Australia, la mayor parte de los teléfonos estaban en zonas rurales. Cuando expiró la parte de Bell, la explotación comercial fue mucho mayor, de tal forma que los usos de teléfonos se expandían a gran velocidad e inclusive aparecieron las compañías independientes. En esos momentos de expresión se conformaban que el teléfono facilitaba la descentralización, pues facilitaba la comunicación entre familiares sin importar la distancia. Y así, el teléfono se está convirtiendo en una gran primordialidad en la vida del hombre. Los Estados Unidos, con ayuda de un cambio demográfico, permite el desplazamiento de las personas y su mentalidad de ideas con ellas, ¿sí? Ya que para una idea prolongarse, simplemente era con ayuda de unos cables y unas bocinas, a la cual le llamamos teléfono. El teléfono es un aparato de suma importancia a nivel histórico, gracias a él se han dado varias sucesiones que han marcado la historia de nuestro mundo. En una de ellas fue cuando se planeó la muerte de Hitler, cuando en ellas la comunicación imperaba de forma de que el teléfono era su única herramienta. Mas sin embargo, no fue la comunicación suficiente para eliminar a este enemigo de la República Alemana en ese entonces, Hitler, porque así lo llamaban las personas que se sublevaron contra él. Solo bastó una llamada de este personaje, de Hitler, para retomar el poder de las manos de Stauffenberg, la persona que intentó matarlo, pero un intento fallido hizo que le costara la vida a él, a Stauffenberg, porque después de ser cogido de las manos en la masa, tan solo una llamada del gran Führer Hitler hizo de que lo mataran a este personaje, un personaje que creía en la otra cara de la faceta alemana. Y ese es uno de los tantos ejemplos de cómo el teléfono influye tanto en nuestras vidas, en nuestra historia, hasta en nuestro presente. Y es así que la comunicación es un aspecto importante que a medida que entre más interacción haya con la comunicación y las personas, va a tener su grado de comodidad
en la vida de las personas, en este presente y en el futuro. La televisión es una gran invención de los medios de comunicación. Su invención estuvo a manos del inventor Philo Farnsworth, que por medio de también su invención anterior del tubo en vacío, dio como lugar la creación de la televisión como la conocemos, como un medio electrónico. Esto se dio en el año 1927, en donde la comunicación se hizo más concreta, más visible. La influencia de este medio en la actualidad se lo denota como el pasatiempo favorito de mucha gente en todo el mundo, y desde que empezó la propagación de esta trajo consigo una serie de importantes cambios para la sociedad. En el mundo, la televisión comenzó su difusión de una forma masiva en los años 1940 a 1960, creando una nueva forma de ver las cosas, es decir, algo así como una cultura televisiva. Lo he llamado cultura televisiva porque desde su aparición ha ido moldeando en gran parte muchas de nuestras costumbres, como por ejemplo, podemos mencionar que ha modelado nuestra forma de vestir, de hablar, de actuar, y esto mediante la publicidad y los estereotipos de las personas nos ha cambiado la forma de ver y de vivir el mundo, un mundo que se ha dado por medio de la programación de esto. La televisión tiene una gran fuerza para generar cambios en las personas. Esto se debe a que utiliza la imagen, que sirve para interiorizar los mensajes, ya que se meten directamente en el subconsciente de las personas. Además, presenta color, sonidos, haciéndolo más atractivo para el espectador. Un tema muy importante de la televisión, o uno de los tópicos que maneja la televisión, es la publicidad. La publicidad es una forma muy utilizada para poder vender, y el medio donde se puede ver más reflejado este acto de información es en la televisión, ya que los anuncios publicitarios son los encargados del sustento de la economía de esta. A cada instante nuestros momentos de estar en televisión son interrumpidos por alrededor de 5 horas diarias para presentar la publicidad. A veces no tenemos más remedio que asimilarla aunque no nos interese. La publicidad nos enseña todo un mundo de productos que mostrados de cierta forma nos hace creer que cambiaría nuestra forma de ser. Son representados como estereotipos de hombres, mujeres, niños, estilo de vidas, etc., mediante un lenguaje publicitario que intenta atraer subjetivamente al público mediante frases que aparentemente son objetivas. Utilizan canciones pegajosas, muestran a la persona que utiliza el producto rodeado de éxito y belleza, y hacen creer al espectador que utilizando dicho producto podrá ser tal y como se muestra en la televisión. Crean falsas necesidades a la población, afectando a los más pobres, en el sentido de hacerles creer que si no consumen este o aquel producto, serán algo así como una persona que no va por el buen camino hacia una sociedad más fructífera, creándole así una frustración. Esto porque la televisión postula que la felicidad se consigue con el éxito, el cual se asocia con el excesivo consumo de bienes. Otro tema que la televisión nos hace percibir son los estereotipos. Desde que apareció la televisión, esta ha presentado distintos estereotipos, y estos han cambiado durante el tiempo. Los estereotipos tienen la finalidad de distribuir o dirigir nuestros deseos. Son una propuesta a cambiar nuestra forma de ser, imitando los modelos presentados. Así, por ejemplo, podemos ver en la televisión claros estereotipos sexistas en el papel que juega el hombre y la mujer, mostrando al hombre siempre como seductor, con éxito y profesional. En el caso de las teleseries, debatiéndose entre el amor de dos mujeres, y por otro lado aparecen las mujeres que siempre seducen a través de su belleza y encanto, mostrando una mujer más liberal e independiente, también más agresiva en el sentido de un mayor desplante para enfrentarse a su trabajo y conseguir
su pareja, a diferencia de los antiguos estereotipos de mujer más pasiva y complaciente. La violencia es otro aspecto de la televisión que es muy consecuente en todo el transcurso de la historia de este medio. La violencia forma parte de la vida real y esto puede justificar que los medios de comunicación lo muestren, solo que la sobreexposición de esta en la televisión es muy grande. Y si en la vida real la violencia es algo que puede asustar y llamar la atención, en la televisión, especialmente en los dibujos animados, esta se muestra como algo normal y cotidiano, creando especialmente en los niños una falsa idea de que la violencia es lícita y tienden a confundir lo ficticio con lo real. La violencia se ve como un instrumento para poder conseguir poder, fama, gloria, etc. Hoy en día es muy frecuente ver a niños jugando que son personajes de televisión y pelean entre ellos. Hay como secuelas de la televisión también, que es el aislamiento de las personas. Hoy en día muchas personas prefieren ver televisión a cualquier acto de recreación. Y esto se debe a que ver televisión se ha transformado en algo muy cómodo, ya que lo único que tiene que hacer es encenderla, ni siquiera tiene que pensar, es solo mirar. Y algo muy concluyente de la televisión podríamos decir que tiene una influencia muy grande, ya que podemos ver buena parte de nuestras ideas y creencias provenientes de algo que hemos visto en la televisión. A veces el papel que ejerce la televisión es positivo, al recibir imágenes de todas partes del mundo. Se amplían nuestros conceptos del hombre y su cultura, pero la mayoría de las veces las influencias es negativa. La falta de la comunicación en los hogares, la violencia, el consumismo, son algunas de las consecuencias que tiene la televisión. Yo creo que en el futuro esta influencia va a ir en aumento, ya que los avances tecnológicos van ascendiendo a la televisión y su programación más atractiva a esta. Al igual que la utilización de los comerciales, que será mayor, y en definitiva la función principal que inicialmente tuvo, la de informar, habrá perdido protagonismo. Es decir, veremos que habrá evolucionado definitivamente hacia un medio de control masivo. A continuación hablaré hechos históricos de la cual se encuentra la participación de la influencia de este medio. ¡Arriba! ¡Al frente! ¡A la potencia! ¡Y a la gloria! La invención de la televisión fue de gran importancia e influencia en este siglo, y la autoridad más destacada en ese tiempo fue la publicidad política, que por medio de ellas se llevó a la mentalidad de las personas hacia la guerra, como ocurrió en la época del totalitarismo, en donde la propaganda política tenía el objetivo fundamental el desarrollo de ideas, como fascistas o comunistas. Se propusieron y expusieron sus concepciones fundamentales de la sociedad, para así perpetuar en el tiempo el programa o proyecto político del cual se estaba sustentando, y también la sustentación hacia el poder. Sammy, my Uncle Sammy, here comes the freedom man. His dad can't make tomorrow's plan. Not unless you buy a share of freedom today. Any stamps, any bonds today. La herramienta del medio televisivo, la propaganda, tiene como objetivo el convencimiento de la población, ideologización de las masas y provocar un impacto político y social necesario para mantener el régimen, sea nazismo, fascismo, comunismo o liberalismo durante este periodo de siglo. En la manipulación de este medio encontramos varias características, en este caso propaganda nazi, donde descubrimos la exaltación del líder y del pueblo alemán, como también un odio racial a los judíos y a los comunistas. Mein Führer, meine Kameraden, ihr könnt nicht anders sein, als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute
Siegen durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an und wir wissen, vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Por su parte, la propaganda comunista también exaltaba a su líder, en este caso José Stalin, pero está claramente marcada la defensa de la patria y el socialismo en contra de la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial, que para los rusos se la denominó la Gran Guerra Patriótica. Если судить не по пластинным заявлениям немецких пропагандистов, а по действительным доложениям, Германии, ей трудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царит голод и обнищание. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает кровью, и людские резервы иссякают. Дух возмущения овладевает не только народом Европы. Desde el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tanto como Disney y la Warner Bros. Se cuadraron con el esfuerzo bélico de su país, parodiando de manera magistral el régimen nazi. Esto es un ejemplo de contrapropaganda política. Por esta razón, el Pato Donald, un marín norteamericano, se ríe del régimen, aunque el más sarcástico de todos fue sin duda el emblemático conejo Bugs Bunny. Himmel! Ach, Himmel! Does your tobacco taste different lately? ¡A la libertad! ¡Al frente! ¡A la potencia y a la gloria! La invención de la televisión fue de gran importancia e influencia en este siglo, y la autoridad más destacada en ese tiempo fue la publicidad política, que por medio de ellas se llevó a la mentalidad de las personas hacia la guerra, como ocurrió en la época del totalitarismo, en donde la propaganda política tenía el objetivo fundamental el desarrollo de ideas, como fascistas o comunistas. Se propusieron y expusieron sus concepciones fundamentales de la sociedad, para así perpetuar en el tiempo el programa o proyecto político del cual se estaba sustentando, y también la sustentación hacia el poder. Sammy, my Uncle Sammy, here comes the freedom man. Can't make tomorrow's plan, not unless you buy a share of freedom today. Any stamps, any bond today. La herramienta del medio televisivo, la propaganda, tiene como objetivo el convencimiento de la población, ideologización de las masas y provocar un impacto político y social necesario para mantener el régimen, sea nazismo, fascismo, comunismo o liberalismo durante este periodo de siglo. En la manipulación de este medio encontramos varias características, en este caso propaganda nazi, donde descubrimos la exaltación del líder y del pueblo alemán, como también un odio racial a los judíos y a los comunistas. Mein Führer, meine Kameraden, ihr könnt nicht anders sein als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute Siegen durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an und wir wissen, vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt
Deutschland. Por su parte, la propaganda comunista también exaltaba a su líder, en este caso José Stalin, pero está claramente marcada la defensa de la patria y el socialismo en contra de la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial, que para los rusos se la denominó la Gran Guerra Patriótica. Если судить не по плохим заявлениям немецких пропагандистов, а по действительным доложениям, Германии ей трудно будет понять, что немецко-фашистские захватчики стоят перед катастрофой. В Германии теперь царит голод и обнищание. За 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Германия истекает кровью, и людские резервы иссякают. Дух возмущения овладевает не только народами Европы. Desde el otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tanto como Disney y la Warner Bros. Se cuadraron con el esfuerzo bélico de su país, parodiando de manera magistral el régimen nazi. Esto es un ejemplo de contrapropaganda política. Por esta razón, el Pato Donald, un marín norteamericano, se ríe del régimen, aunque el más sarcástico de todos fue sin duda el emblemático conejo Bugs Bunny. Himmel! Ach, Himmel! Does your tobacco taste different lately?